Bueno, todos de nos acuerdo. deja en línea porque vamos a pasar a un personaje de nuestra Qué época. lindo. Elon. Elon Musk. Elon Ok. Musk. Sí. Sí. ¿A favor o en contra? ¿Genio o villano? ¿Quién va? Arranca Gas. Genio, genio. Dale. No, me encanta. Me parece que es como la prueba viviente de que lo que quieras hacer, lo podés hacer. O sea, es como el ejemplo perfecto. Che, a fondo, no importa. Después podés decir, che, bueno, ¿a qué costo? Bueno, no sé. Pero el tipo Después vemos, pero está rompiendo un montón de paradigmas vinculados a la tecnología que hace unos años eran inimaginables, me parece. Adhiero Yeah. totalmente. También es un hermoso storytelling, todo lo que él hace y cuenta y lo que Sí. se cuenta de él. Es una maquinaria, pero sí, estoy de acuerdo también. Me parece que con sus polémicas, con sus defectos y virtudes, el tipo la verdad que empuja. Es épico el discurso, ¿no? Pero como que en cierta forma demuestra el individuo avanzando, llevando adelante a la humanidad con un Sí. montón de quimeras que la verdad que me parece que es fantástico. Después debatamos, no sé, debatamos lo chico porque la verdad que hay un montón de cosas que la verdad esa no te la cuentan. Por ejemplo, no sé, cuidemos la energía limpia, lo que sea, y después hay todo un lado B ahí que la verdad que no está bueno, pero creo que me gusta esto de lo mismo, esta mística del hombre que... Bueno, yo soy medio fanático de Ayn Rand, no sé si la han leído o qué, pero Sí, bueno, pero es como un poco perfecto. el hombre, el ego mueve la humanidad, el individualismo sobre el colectivismo, o sea, hay como toda Sí. una polémica. Pero creo que empuja los límites para más me parece bien, todo eso trae progreso, también el progreso trae problemas, Sí. ¿no? O sea, eso también Pero hay que reconocerlo, sí, pero sí, bueno, pero che, es propósito. ¿Cuál es? Che, voy a ir a Marte. Decís, dale, estás loco. Bueno, pará, ¿qué tengo que hacer? Y vos estás... Cuando empieza, va pasando el tiempo y te va mostrando que, che, de verdad, no estaba Claro. jodiendo, No, ¿viste? estás No estaba jodiendo. No estaba jodiendo. Claro. O sea, Sí, después sí, vos podés sí. decir por qué querés llegar, no importa. Pero, che, el objetivo está allá y era un objetivo, veíamos. Y decís, está un poco más Me cerca que interesa, antes. la veo Sole a está Sole. callada, Sole, está me preparando interesa municiones. mucho saber tu opinión. Yo creo que estoy como el género juvenil, enemy to lovers y esas cosas de cómo cambia la historia, el plot twist de los vínculos entre los personajes. Yo estaría en una novela así con Elon. ¿Por qué? Coincido con ustedes en esta faceta de mostrar que todo es posible, incluso agarrar un cohete así, ¿no? O sea, lo que se propuso lo hizo y tiene una mirada de futuro, de innovación, de progreso. O sea, él todo el tiempo va construyendo estas empresas que empiezan siendo nada y después son lo último de lo último y el éxito del momento. Pero también me pasa que es como quién es el hombre detrás de todos estos proyectos, ¿no? Y cuando de repente empieza, incluso con lo que hizo el proyecto, y yo voy a hablar acá de su rol en X, de lo que era la red Twitter a lo que él la convirtió en X, las políticas que ha desarrollado dentro de la plataforma, su intención que ha mostrado él como ultraconservador o dentro del espacio más de derecha que ha trabajado, es como, ahí ya me fui a la parte de enemies, ¿no? O sea, es cuando ya no me cierra, decir, bueno, ¿en qué momento toda esta postura de la innovación, el progreso, el trabajar, como dar todo hacia lo que se le ocurre, convive con otra parte más social, más humana, más... Entonces ahí como que me genera mucho ruido y sobre todo con la experiencia de X, que es como el espacio que quizás tengo más cerca de vinculación con un personaje Más así. conocidas. Sí. Bueno, pero Sí, es pero súper, ahí súper
polémico. Antes de abrir debate, Pero- pero lo que dijo Sole da para abrir debate. Yo complemento con algo, estoy en línea un poco con lo que dijeron los tres. Qué tibio. No, a mí me pasa, primero pongo una salvedad. Digo, este tipo de personajes a mí lo que me genera es, veo como muy difícil analizar porque tienen tanto brand encima. Claro. O porque un tipo que te mueve el mundo, llegar a conocer la verdad acerca de esa persona es muy lejano. Porque es un tipo que sale a hablar y te revoluciona todo. Entonces vos, Sí. ¿hasta dónde sabes qué parte es verdad, qué parte no? Yo me leí una biografía de él que está muy buena. Creo que era es un apellido sueco el que lo escribe, escribió las biografías de un montón de personajes interesantes. Está muy buena. Y hay mucha información del tipo. Y yo veo un sudafricano que bueno, está bien, venía de familia bien, se fue a Canadá, empezó a laburar, a vender, terminó en Silicon Valley. Bueno, una carrera que vos decís, bueno, carreras relativamente normales. Y después digo, che, esto, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cómo surge? ¿Cómo emerge? Me genera muchas dudas de ese lado para analizarlo. Después, por otro lado, también me transmite que es un tipo que no podés analizarlo en el corto plazo. Es como que nuestro cerebro No sabes la agenda que maneja... tiene. No entendés la agenda que Claro. tiene. Pero aparte tampoco entendés No, lo que pero- dice, porque por ahí el tipo te dice algo. Hoy que es lo que estamos viendo hoy con inteligencia artificial, el tipo lo dijo hace 5 años en una entrevista con Joe Rogan y todo, y dijimos, no, ni bola. Y hoy vos lo pones hoy y decís, claro, este chabón ya La estaba hace viendo 5 antes. años. Sí. Y vos decís 5 Y años lo mismo pasó con los de todo hace satélites, lo 5 mismo años. con Y el los tipo ya autos lo que se estaba iban a viendo manejar antes. solos. Sí. Todo. Y vos No, decís, por eso- desde ese lugar, wow. Un Pará, y genio, agrego un elemento más que me parece fundamental para analizar a lo que está pasando alrededor de Elon, que es, el tipo tiene trabajando con él a los mejores profesionales del mundo en todas las putas áreas del planeta. O sea, el equipo que tiene el chabón solamente es la cara visible de algo que es una monstruosidad de gente recontra talentosa y súper preparada. Sí, pero es la lógica, pero de armar equipo, che, nadie Él hace es Sí, un y yo cosas. creo armador que de esa sí equipo. Y es en una gran realidad, Sí. che, el habilidad. armador de Porque no es equipo solo es la el que. idea, Pero más allá de eso, no es solo la idea, es un digo, gran armador a de equipo. mí, Exacto. lo que haga el tipo, Pará, ahí sí que Sole estás medio trabada. sí, se trabó Sole. A ver, lo que yo digo es, lo que haya detrás del Me tipo, destrabé. cómo sea, cómo lo que piense, lo que no sé qué, medio que me tiene sin cuidado, digo, es como separar al artista de la obra. Che, por un lado voy a juzgar lo que dejó, el aporte de valor, y después por ahí el tipo es un sorete, es una cagada. Che, bueno, es otro tema, pero digo, me parece que hay que, como que Hay hay algo que de eso desatar también. eso. Sí, Hay sí, que comparto, desatar. comparto. Che, una cosa es el tipo, listo. El tipo, no sé, nunca voy a saber cómo es, porque todo lo que sabemos es una construcción, es un cuentito. Ahora, veamos el Pará, aporte de valor, lo que realmente hizo, y ahí... Te agrego algo a lo que estás diciendo vos, que también adhiero, que es, el tipo hace tantas cosas que depende de dónde pongas el foco, le podés caer bien o mal. Obvio. Pero el tipo mueve, ¿entendés? Mueve Bueno, todas las estructuras. Yo A mí iba me a decir parece eso, no impresionante. puedo Sí. hablar de Tesla, ni de SpaceX, ni de SpaceX. las otras cosas, pero de lo que es X y de lo que hace a OpenAI, ahí digo, bueno, ¿qué intereses hay detrás de esos proyectos, de esas empresas? Digo, ¿cuál es la ética que Lo vamos a ver en esos 20 años. proyectos? Si es que lo Bueno, sabemos. a mí hoy eso Y el me tipo está empieza en a lo hacer clave, todos los puntos ruido. claves. A El otro día mí me me dijeron parece que va a agarrar con tal de, bueno, el un hacer puesto y hagamos, con el equipo de ¿no? Trump. Como, Va a Sí, ser... sí, el puesto de Sturzenegger sí, va a es tomar. el de Stuse. Es Claro, el va a ser lo mismo que Sturzenegger de Sturzenegger Trump. acá. Claro. Claro. Bueno, Sí. bueno, ahí también, viste, se mete, hay tantas cosas que se van mezclando. Bueno, no sabes. Bueno, No sé difícil, si es un estoy en línea o no. personaje, chicos, de nuestros tiempos. Sí, estás en línea. ¡Vamos! ¿Escuchás? No porque- nos escuchas. Sí, te Esa. escucho. Es un Vamos, personaje de nuestra historia. El personaje, ¿no? Uno de los grandes íconos de nuestra Sí, historia. hoy, sin lugar a Yo dudas. creo que lo vamos a seguir recordando el día que no esté, lo vamos a seguir recordando por todo lo que logró y por todo
lo que ha vaticinado, qué sé Sí, yo. La verdad, es un poco también, es un personaje de la época que marca el pulso de la productividad, de cómo tenemos que vivir, de cómo debería ser el mindset y todo esto que estamos hablando, ¿no? Es el héroe de la época, ¿no? Digo, no es que sea mi héroe, digo, lo que digo es que el discurso de la época también, como pasaba antes que estábamos hablando, es un referente al cual siguen todos, o deberían seguir porque es el que está de alguna manera es pionero del la idea mundo de en un montón de éxito. temas, como Jeff Bezos. Claro, la idea de éxito, todo, digamos, es el aspiracional social mundial. O sea, Jeff Bezos, me parece también como... Ahí no sé si saben ustedes, yo que tengo muchas dudas, que la otra vez tenía una conversación parecida a este tema, es de qué estará pasando del otro lado del planeta, ¿no? De A ver, cuántos como él habrá, ¿no? En países como China que son más cerrados, o en países como... lo que pasa sí, que por ahí fíjate que hay... es Sí. colectivista China, entonces no, Claro, en no China no vas a tener un importa. referente, es Hay uno solo, colectivista. se llama China. Claro. Claro, ¿entendés? Entonces tenés esa diferencia con el caso de China.